hablar sobre CELAC y sobre esta participación ya de Pedro Castillo en la OEA, en Washington. Y nos vamos a México, estamos con el amigo y analista internacional en temas de marketing y campañas electorales, Flavio Morales, del Grupo Ethos. Flavio, bienvenido, buenos días, desde Lima. ¿Cómo te va, Néstor? Muy buenos días. Un saludo enorme desde aquí, desde la República Mexicana. Igual me da muchísimo gusto ver a través de esta transmisión a Miguel, a quien le mando un abrazo enorme. Y aquí estamos listos atendiendo esta amable invitación de BIS Televisión para comentar todo lo que aconteció hace apenas un par de días en esta reunión de la CELAC. Así que a la orden y muchas gracias por tu invitación. Sí, de acuerdo, Flavio, gracias por ese primer comentario. Con Miguel Ángel vamos a iniciar el diálogo. Hay una pequeña tiempo en la comunicación, pero la imagen y el audio está muy bien, la imagen un poco retrasada, pero eso no es ningún problema. ¿Cuál es el impacto? La primera pregunta para el comentario, Flavio, ¿cuál es el impacto que ha tenido la presentación de Pedro Castillo en el ámbito de CELAC a través de los medios y de los comentarios que ha podido generarse en México, Flavio? Bueno, creo que para bien o para mal, de acuerdo a la perspectiva que se quiera ver, realmente la participación del presidente de Perú y de la mayoría de los jefes de Estado y ministros que intervinieron en esta reunión no ha obtenido tantos reflectores, porque finalmente quienes se han llevado la atención de los medios de información y de los analistas han sido pues los protagonistas de esta reunión, encabezados por los presidentes que sostuvieron por ahí una confrontación verbal, que fueron el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de Paraguay. Ellos fueron quienes realmente se llevaron la atención y captaron los comentarios posteriores a esta reunión. Así que, para bien o para mal, el presidente Castillo tuvo su participación en esta reunión. Coincido con Miguel Ángel, se notó mucho el nerviosismo del presidente y obviamente también fue muy evidente que se salió completamente del tiempo, que seguramente su Cancillería le tenía establecido, pero vamos allá de la anécdota. Realmente la presencia de Castillo y de otros dignatarios que estuvieron aquí en México quedó totalmente rebasada por los reflectores que obtuvieron los presidentes que protagonizaron el escarceo verbal que se dio en este encuentro. Esta reunión de CELAC, Flavio, pone en observación el funcionamiento y la actividad que está realizando en los últimos años la Organización de Estados Americanos, que hay una corriente de opinión en que la OEA tiene que modificarse y CELAC está un poco presionando para estos cambios necesarios en la forma de actuar de la Organización de Estados Americanos. Decíamos en el programa anterior, donde tuve la oportunidad de conversar con ustedes, que es muy evidente el protagonismo que ha adquirido la izquierda en la región de Latinoamérica. Hoy son mayoría los países que están gobernados por esta expresión, esta corriente ideológica, y obviamente eso también se ve reflejado en la política internacional que estas naciones están tratando de seguir. La CELAC es una respuesta que la mayoría identifica como de los gobiernos de izquierda de los países frente a la Organización de Estados Americanos. Entonces, al haber mayoría de naciones que en este momento están gobernadas por esta expresión, hay un impulso que se le está queriendo dar a esta organización para minimizar el impacto en la política internacional en la región que ha tenido la Organización de Estados Americanos, que tradicionalmente es
identificada como una organización que está alineada a los intereses de los Estados Unidos. Así que lo que estamos viendo ahorita es la expresión de esa mayoría de gobiernos de izquierda en la región, que está tratando de obtener, de jalar el liderazgo político internacional de la región de Latinoamérica. Correcto. Vamos a compartir el diálogo con Miguel Ángel. Miguel Ángel, adelante. ¿Cómo estás, Flavio? Un gusto de saludarte nuevamente y poder conversar contigo los aspectos que interesan a México, a América Latina y en este caso al Caribe a través del CELAC. Lo que hemos podido notar, Flavio, es que este encuentro de los países, de los estados americanos y del Caribe, en realidad ha sido un encuentro también en donde las discrepancias ideológicas han saltado a la vista. Y probablemente no pase de una simple anécdota la confrontación con el presidente de Cuba, ni tampoco con Nicolás Maduro, con los presidentes sudamericanos de Paraguay y Uruguay. Porque dicho sea de paso también, los acuerdos a los que se ha llegado, como crear una agencia para América Latina y el Caribe de apoyo financiero, tampoco no han tenido el resultado, ¿no? Porque, por ejemplo, han concluido que se ha recaudado algo así como 15 millones de dólares, solo 15 millones de dólares para mitigar los problemas generados por la pandemia y además por el cambio climático. Es una cifra que evidentemente resulta irrisoria para todas las necesidades que tenemos todos los países de América Latina en una situación de crisis. ¿Cómo has visto tú esta suerte de confrontación ideológica al interior del CELAC y también estos acuerdos que significa, por ejemplo, crear un fondo para que sea colocado a través de una agencia y mitigar los problemas de la crisis sanitaria, Flavio? Bueno, creo que los detractores de esta cumbre que se celebró hace unos días aquí en la Ciudad de México han estado subrayando algunos de esos aspectos que tú mencionas, pero yo te diría que para efectos de los intereses y del estilo de política internacional que están queriendo seguir las naciones, principalmente identificadas con la ideología de izquierda, yo diría que esta cumbre ha sido un éxito. Primero porque logró reunir, después de algunos años, nuevamente a una gran mayoría de presidentes de la región. Eso le da nuevamente fuerza a esta organización frente a la Organización de Estados Americanos. Eso es en primer término. Posteriormente también hay que decir que los acuerdos que se tenían planteados en la agenda, todos han sido suscritos. Obviamente sería muy iluso pensar que en una reunión de esta naturaleza no iba a haber desacuerdos por parte de los participantes, sobre todo si consideramos que es muy claro que el brazo político ejecutor de la Organización de Estados Americanos en la región hoy por hoy es los gobiernos que representa Uruguay, que representa Paraguay, y yo agregaría que Colombia. Entonces esas naciones claramente están defendiendo los intereses de la Organización de Estados Americanos, que se siente amenazada por la creciente fuerza y liderazgo que pueda obtener la CELAC. Así que es muy claro que su participación en esta reunión era precisamente remarcar esas discrepancias que hay. Y finalmente el hecho de que hayan asistido, el hecho de que hayan suscrito estos acuerdos, ya lo mencionaba el canciller Marcelo Ebrard, es quizá insignificante esta cifra de los 15 millones de dólares de este fondo para enfrentar las contingencias generadas por el cambio climático. Sin embargo, él remarcaba que no hay ninguna organización hoy por hoy en la región y en gran parte del mundo que tenga un fondo de esta naturaleza, por muy ridícula que sea la cifra. Y entendemos que es un paso primero que se da para fortaleciendo políticamente este fondo, que lo más allá de que se hayan cubierto los puntos que se tenían programados para la declaración posterior a la cumbre,
Más allá de eso está el mensaje político, contar a quienes en algún momento han estado marginados de este tipo de escenarios internacionales, y la presencia de Nicolás Maduro muy simbólica para los intereses de los gobiernos de esta expresión, y también por supuesto la presencia de Cuba. Y lo que intenta el presidente Lacalle era un poco minimizar el efecto de una supuesta imagen de respaldo de toda la región de Latinoamérica a los gobiernos tan cuestionados de Nicolás Maduro y de Cuba con Díaz-Canel. Pero hay que decir y hay que significar que no están exentos los gobiernos también de la expresión de la derecha representados por estos países de problemas similares. Digo, sin ir más lejos, hace apenas unos meses también en Colombia se enfrentó una crisis muy severa, y lo mismo también le ha sucedido al presidente Lacalle en el país, después de las económicas. Así que yo diría que el balance es exitoso para esta cumbre, y hay obviamente claras muestras de parte de la Organización de Estados Americanos que la CELAC recupere o alcance un protagonismo que ella por allá no ha tenido. Claro, Flavio, en todo caso, quien se levanta todos los bonos de este encuentro de países de la CELAC es el presidente anfitrión. En este caso, el líder mexicano Manuel López Obrador se lleva las palmas porque ha logrado justamente la asistencia de todos los presidentes convocados. Creo que en todo caso es un gran esfuerzo y un logro tremendo, tanto de su liderazgo como también de su cancillería. ¿O me equivoco, Flavio, con este comentario? Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Miguel Ángel. Hay que recordar que cuando se creó la CELAC fue precisamente en los tiempos en que México estaba gobernado por un partido de derecha, que era el Partido Acción Nacional, en el tiempo de la presidencia de Vicente Fox. Y por supuesto que esas primeras reuniones en los gobiernos de derecha que tuvo México, que fueron con Vicente Fox y Felipe Calderón, no estuvieron exentas de problemas. Hay que recordar que en ese periodo en México nos alejamos de la tradición diplomática que se tenía con la denominada doctrina Estrada, que enfatiza mucho el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Es esa doctrina que por décadas la diplomacia mexicana había seguido, de no intervenir en los asuntos de otras naciones, apelando al principio de la autodeterminación. En ese periodo de 12 años México evitó y se alejó de ese principio, generando, por supuesto, también algunos enfrentamientos y problemas. Usted recuerda esa exhibida que le dio en aquel entonces el presidente de Cuba, Fidel Castro, a Vicente Fox, transmitiendo públicamente unos audios de una llamada telefónica muy desafortunada que dejó muy mal parado al presidente mexicano. Así que este tipo de incidentes no tenemos que aceptarlos, porque superan en una reunión de esta naturaleza, pero lo que sí es que en este caso, en esta administración, como bien señaló Miguel Ángel, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado junto en el liderazgo que quiere tenerle la región, al conseguir sentar a la mesa al presidente de Perú, por ejemplo, al presidente de Bolivia, al presidente de Venezuela, de Cuba, con el presidente de Uruguay, de Paraguay. Por ejemplo, representan otro tipo de intereses, otra visión, otra concepción de lo que es la política en materia internacional en nuestra región. Sí, y creo que CELAC también, si me permiten, CELAC también ha permitido, esta última sexta cumbre, ha permitido, Miguel Ángel y Flavio, determinar dos bloques muy identificados, ¿no? El tema tiene que ver con Venezuela. La decisión y la expresión del presidente paraguayo con respecto
a Venezuela ha sido muy directa. Y en esa línea también ha coincidido el presidente uruguayo, Lacalle. Y no solamente se quedó Lacalle con el tema del presidente uruguayo, con el tema de Venezuela, la democracia en Venezuela, sino también habló de Cuba y de Nicaragua. ¿Cómo estos dos bloques van a caminar en la línea de lo que estamos comentando Miguel Ángel y Flavio, para finalmente, con la tendencia, como bien señalas Flavio, de la izquierda, de presidentes de izquierda en varios países, está cambiándole la cara? O sea, está cambiando la cara de lo que tiene que ser una organización de Estados americanos más proclive a atender las necesidades urgentes de la población, y no esa identificación que se tiene a nivel mundial de que la OEA está más identificada con Estados Unidos. ¿Cómo ver estos dos bloques y qué es lo que puede ocurrir en el escenario inmediato a nivel de todo el bloque latinoamericano? Miguel Ángel, Flavio. A ver, Néstor y Flavio, yo creo que lo que está pasando en América Latina es la necesidad, y creo que lo ha expresado muy bien Manuel López Obrador, de buscar justamente un encuentro más democrático y sin ideologías extremas para poder tener una mejor relación con Estados Unidos y Canadá, como lo ha manifestado también el mismo presidente anfitrión. Y creo que en estos tiempos de tanta crisis sanitaria que ha terminado justamente por doblegar también las economías de América Latina y el Caribe, creo que no cabe otra cosa que realmente iniciar una política diplomática de convivencia pacífica entre los pueblos. Las ideologías desde además la caída del muro de Berlín definitivamente no han sido las mejores consejeras para el desarrollo de los pueblos. Que si bien es cierto, por ejemplo, los partidos o los gobiernos sustentados en una izquierda ideológica, creo que han tenido mejores resultados en los últimos tiempos a partir justamente de una búsqueda de soluciones a sus propias situaciones sociales y económicas, que han venido de alguna manera resolviendo sus propios problemas estructurales. Cada uno de los países tenemos, por ejemplo, problemas internos a partir de desencuentros, y además con una actitud, por ejemplo, de los empresarios, con una visión antigua de creer que el Estado tiene que desaparecer. Y aquí lo que hemos visto en los últimos tiempos es que el Estado tiene su propia responsabilidad frente al manejo de los recursos, frente a la reactivación de la economía, y además el propio control de las inversiones. Cuando se ha abierto toda la economía y se ha permitido solamente que intervengan, por ejemplo, inversionistas privados y extranjeros, solamente lo que ha generado es que el dinero que se ha utilizado en cada uno de nuestros territorios sea trasladados a otros lugares y en detrimento de las economías de los países. Han cambiado de alguna forma también las izquierdas cómo mirar los negocios de un país, y también lo ha manifestado Bolivia, lo ha manifestado con Evo Morales, lo ha manifestado con Ecuador a través de Correa, de modo que creo que aquí vienen nuevos tiempos, y ojalá que esta cumbre del CELAC haya significado justamente una nueva visión sobre cómo los países de América Latina y el Caribe tienen que encarar su propio futuro. Flavio. Yo agregaría a esto que dice muy puntualmente Miguel Ángel, que siempre los contrapesos son benéficos, y que exista una institución, una organización de los países de Latinoamérica fortalecida frente a la Organización de Estados Americanos, creo que beneficia. No hay que olvidar el papel poco menos que desastroso que tuvo la OEA en su observación de las pasadas elecciones presidenciales en Bolivia. Así que ha habido muchos excesos por parte de la Organización de Estados Americanos, que hasta hace pocos meses se constituía como el único mecanismo organizado que tenían las naciones de esta parte del continente americano, de esta parte del mundo, para atender sus necesidades e intereses.
hoy que Latinoamérica se una y fortalezca a la CELAC es el principio de un contrapeso que yo estoy seguro que va a redundar en que exista menos protagonismo y excesos en algunos temas claramente identificados con los intereses norteamericanos para los países de Latinoamérica. Yo creo, y digo lo que dice Miguel Ángel, y agregaría esa parte, los contrapesos nunca están de más, siempre benefician, y ha sido, creo, muy importante que ahora que la izquierda está dominando la región, se haya tomado la decisión de inyectarle mucho mayor protagonismo a la Estimados amigos, creo que estamos en este momento protagonizando un simulacro. Recuerden que aquí en México... Sí, hay un audio, hay una sirena de bomberos que que creo que es en el audio de Flavio. Sí, continúa. Sí, así es, les decía que, perdón, es que estamos teniendo jornadas durante estos días en recuerdo al terremoto de México, que fue en el mes de septiembre, el terremoto del 85, de 1985. Entonces, durante todos estos días hay simulacros de protección civil en los que suenan las alarmas, uno tiene que abandonar los edificios para poder cumplir con el protocolo y estar ejercitando esa cultura de la protección civil que nos dejó un episodio tristemente recordado como ese sismo, ese terremoto de 1985. Por eso escuchaban esas alarmas. Sí. Sí, Flavio. Bueno, estos simulacros son necesarios. El tema es que los temblores pueden ser políticos y creo que en esa línea la OEA, donde ya está el presidente nuestro, ha intervenido en horas de la mañana, va a sentir de alguna manera los resultados y las expresiones que han manifestado los 17 mandatarios que ha tenido el mérito el presidente López Obrador de reunir en esta sexta cumbre. Ahora, en el futuro, ¿qué es lo que puede ocurrir en la OEA? El presidente nuestro ha intervenido y ha hecho una precisión de centralizar. La palabra creo que no es descentralizar, ha pedido que la OEA no solamente realice reuniones en la sede que tiene en Washington, sino que mire hacia los países para tener reuniones que le permita, de acuerdo a lo expresado por el presidente Castillo, tener un acercamiento real de la problemática de los países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos. Esa es una primera lectura que quisiera el comentario de los dos. Y segundo, ¿qué puede pasar en lo que significa la Organización de Estados Americanos como está en este momento, la Constitución y las funciones que está cumpliendo? Miguel Ángel. Sí, bueno, el mensaje del presidente Castillo en principio creo que ha estado orientado a decir que no es comunista, que no es expropiador y que en todo caso también invita a que sigan invirtiendo en el país. Y claro, nuevamente ha criticado, como lo ha señalado, a la OEA para que tenga, digamos, otra mirada de lo que significa la Organización de Estados Americanos. Y sin embargo, creo que el presidente Pedro Castillo ha hablado, tengo acá, por ejemplo, un texto que dice: el Perú es eminentemente minero, tiene bastante riqueza, pero debe sentirla el hombre más común. Antes de la pandemia, de cada 10 niños, cada 4 niños en el umbral de la pobreza, de la anemia. Hoy, después de la pandemia, 6 están en la cruda realidad. Evidentemente, esos datos estadísticos lo que hacen reflejar es que el Perú definitivamente tampoco ha podido resolver los problemas tan crudos como él ha manifestado. La anemia, ojo, es un tema que cada uno de los gobiernos ha tenido que resolver hace bastante tiempo, y no se resuelve solo con riqueza, se resuelve con decisión política. Ahora mismo, desde el Ministerio de Salud, por ejemplo, y desde el Ministerio de Educación, más se han preocupado solo con el tema del COVID-19.
Pero, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el dengue? ¿Qué pasa con la malaria? ¿Y qué pasa con la anemia? Entonces, acordémonos que aquí en el Perú, unos 600.000 niños cada año, ¿okay?, que no llegan a los 4 o 5 años, así como madres gestantes, tienen efectivamente anemia. ¿Cómo resolvemos ese tema de la desnutrición crónica infantil y de la anemia en el Perú? Entonces, aquí hay una corresponsabilidad, no solo de los inversionistas, las empresas mineras, las industrias, el comercio. El asunto es el enfoque que debe tener el Estado por la salud, especialmente de los niños. Ahí decimos siempre, el futuro del Perú, correcto, pero ¿cuándo comenzamos realmente a trabajar? Nos ha servido, por ejemplo, hasta ahora el tema de Caliwarma, por ejemplo, para resolver los problemas de la alimentación escolar. Caliwarma, con el tema de la pandemia, prácticamente ha desaparecido y recién se están reactivando a partir del reinicio de más o menos las clases en unos 5.000 centros educativos en áreas rurales. Pero ojo, es una agenda pendiente que el presidente ha ido a revelar a la sede de la OEA, pero eso es responsabilidad de cada uno de los países. Hambre cero, de acuerdo también a lo que dice uno de los objetivos al año 2030 que se ha establecido a través de las Naciones Unidas. Ese es el comentario inicial, Néstor y Flavio, que podría hacer sobre la participación del presidente Pedro Castillo ante la OEA. Así es, hay responsabilidades, hay una deuda, y esa deuda es la que deuda social, además de otro tipo de deudas, pero la social es la urgente, no solamente por el tema de pandemia, como bien señalas, Miguel Ángel, sino también con los otros temas de servicios que tiene el Estado y que está en deuda con la población más necesitada. Flavio, un comentario a la distancia sobre la realidad del Perú y la gran responsabilidad que tiene este presidente de ir solucionando los problemas que no se ha podido atender a lo largo de estos 50 años. Aquí, si me permiten, quisiera entrar ya a un terreno abiertamente de marketing político, y te diría que el presidente Castillo está muy urgido de generar una imagen presidencial que durante la campaña y posterior a su apretado triunfo mucho se le ha regateado. Ha habido muchos cuestionamientos en torno a su figura, a la preparación, a la proyección que pueda tener en la comunidad internacional, dado su poca experiencia política. Y creo que este viaje es una manifestación muy valiente de la administración de Pedro Castillo, de querer adquirir ese empaque que le permita empezar a proyectar una imagen de un liderazgo a nivel interno, pero también de un liderazgo nacional que le envuelva en esa aura que necesitan todos los gobernantes de una imagen que podemos denominar presidencial. Creo que este intento, aunque en el balance no haya sido completamente favorable, porque como lo apuntaba muy bien al inicio del programa Miguel Ángel, el presidente acusó cierta novatez en la CELAC. A pesar de todo eso, creo que los dividendos para fortalecer su imagen, porque es una agenda internacional, pero para fortalecerla internamente, son benéficos, y yo aplaudo y celebro que la administración del presidente Castillo esté tomando ese tipo de riesgos. Entiendo que es un riesgo calculado, pero al final se está siempre al filo de la navaja, teniendo una acción de esta naturaleza a pocas semanas de haber tomado la presidencia de la nación. Sin embargo, creo que los dividendos serán al final positivos para el presidente Castillo, sobre todo desde el punto de vista de la imagen del liderazgo que quiere comenzar a ejercer en el Perú, y que por supuesto será muy necesario para imprimirle el dinamismo que necesitan las políticas públicas que piensa implementar en sus años de gobierno. Miguel Ángel.
Sí, definitivamente es un escenario optimista también que nos brinda Flavio de México, y claro, nosotros también que tenemos la misma aspiración. Y el asunto es que lo que ocurre con el presidente Castillo, como lo estoy manifestando y ahora estoy viendo, por ejemplo, su intervención en una reunión con empresarios, tanto peruanos como norteamericanos, ¿no? Después de haber participado ante la OEA, es que el presidente creo que todavía no es consciente de su responsabilidad como efectivamente jefe del Estado. Y ese es un tema que evidentemente va a tener que aprenderlo a la fuerza, ya de inmediato. Entonces, porque, por ejemplo, hacer esa referencia del tema de los niños, de la anemia, y que hay criaturas que han sido, por ejemplo, afectadas por el plomo de la minería, entonces entendemos que ha ido a hacer una suerte de deslinde. La minería es necesaria, pero la minería también nos ha traído problemas. Eso es cierto hace bastante tiempo. El asunto es que también aquí en el Perú, todos sabemos perfectamente que la minería también genera, ojo, no estoy haciendo apología de la minería, sino que hay que ser preciso en las cosas. La minería también crea un canon que cada año se entrega a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, justamente para resolver, para compensar ese, entre comillas, ese supuesto daño que se pueda hacer al medio ambiente. Y el problema es que han hecho justamente los gobiernos regionales, en donde están asentados los más grandes recursos mineros en el Perú. ¿Cómo es posible que en Cajamarca o en Huancavelica o en Cerro de Pasco existan pues justamente esa brecha de desnutrición terrible con las criaturas, cuando tenemos justamente los recursos para resolver y encarar ese tipo de situaciones? No lo han hecho, y esa es una deuda pendiente justamente con las poblaciones del Perú. Y claro, todavía hay mucho más por escudriñar en el discurso del presidente Castillo, pero creo que esos señalamientos que se hacen no caen bien a la comunidad internacional, que saben perfectamente lo que está pasando también en nuestro país, porque dicho sea de paso, hay también convenios de cooperación, hay también organismos no gubernamentales que prestan apoyo para resolver ese tipo de problemas que estamos afrontando nosotros. De modo que la responsabilidad también es del Estado peruano y además de los sectores involucrados en este asunto. En este caso, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Educación. Definitivamente tenemos también una responsabilidad que él tiene que asumir como suya también ahora como presidente de la República del Perú. Adelante, Néstor y Flavio. Totalmente de acuerdo. Esta es una decisión política que no solamente compete al gobierno nacional, sino también a los gobiernos regionales y locales, pero optimistamente creemos que las cosas van a mejorar, tienen que mejorar, además no hay otra alternativa, de manera que vamos a estar atentos a lo que ocurra con las actividades del presidente. Además de esta reunión con los empresarios, tiene previsto también su participación en las Naciones Unidas, en la Asamblea, la 76 edición de la Asamblea de las Naciones Unidas, y también con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son importantes en el tema de las inversiones y de ir abriendo las grandes oportunidades que ofrece no solamente la minería en nuestro país, sino a otro tipo de inversiones. La Amazonía es una gran oportunidad también, no solamente con los bonos de oxígeno, sino también con el tema turístico y algunas exportaciones que están siendo priorizadas. El tema del paiche, por ejemplo, es un tema muy importante que destacar. Flavio, comentarios finales de esta jornada y lo que se viene para Latinoamérica. Lo decía en el programa pasado que esta oportunidad que se le había presentado al presidente Pedro Castillo de salir por primera vez al ámbito internacional iba a resultar de mucho beneficio para su administración. Yo decía que iba a ser un presidente que iba a regresar fortalecido a la sede de su gobierno,
Y sigo pensando lo mismo, independientemente de la novatez que pueda exhibir en estos encuentros y del duro aprendizaje que tendrá que tener y del balance que tendrá que realizar de las reuniones bilaterales, pero siempre es importante que un presidente se pueda conducir, resolver y tener un reconocimiento en el ámbito internacional, y qué mejor que tener una participación en una cumbre donde los ojos de toda la región, de todos los países hermanos de Latinoamérica están puestos ahí, en los discursos, en los mensajes, en las conclusiones de ese tipo de reuniones, y qué mejor que también tan pronto ya esté intentando un encuentro de esta naturaleza, una sede tan fuerte, pero también tan temible de repente en algunos escenarios como la Organización de Estados Americanos. Así que creo que el presidente Castillo va a regresar con una maleta cargada de experiencias muy fuertes, pero también con una fortaleza que le permita seguir en esa construcción de esa imagen presidencial que él necesita, considerando que era un personaje que hasta hace algunos meses en el Perú era desconocido para muchos sectores, y por supuesto que al que no se le veía empate del poder ejecutivo de una nación. Así que yo estoy seguro que esta experiencia internacional y este roce con los países de la región le va a permitir al presidente Castillo empezar a proyectar una imagen cada vez más presidencial, y eso por supuesto que siempre suma, siempre cuenta a la hora de ejercer un liderazgo para impulsar políticas públicas. Muy bien, muchas gracias. Y lo que ha quedado demostrado, Flavio, y Miguel Ángel, el liderazgo latinoamericano, continental, que ha asumido el presidente de México, porque recordemos que ha estado días atrás, una semana y un poco más, en México también se realizó la reunión de Maduro como presidente, la delegación de Maduro como presidente y la oposición, que significa también un avance muy importante. Y ahora con la reunión de CELAC se ratifica el liderazgo que está teniendo el presidente mexicano López Obrador. Miguel Ángel, vamos al corte. ¿O algún comentario final? No, es importante en todo caso, Néstor, el protagonismo de AMLO, de Manuel López Obrador, porque dicho sea de paso, es un éxito haber logrado que asistan 17 líderes de 32 países de América Latina y el Caribe que están reunidos en el CELAC. Y creo además que nuevos vientos vienen para América Latina y el Caribe. Creo que esta región merece un mejor futuro, y para eso también, en todo caso, una clarinada de alerta, un toque de puerta a Estados Unidos, que siempre nos ha mirado justamente como si no fuésemos sus socios estratégicos, sino como una suerte de hijastro mal querido. Y creo que los tiempos efectivamente están cambiando. Hay evidentemente algunas puertas ahí abiertas al enfrentamiento, que en este caso, por ejemplo, lo pueden representar Cuba y Venezuela, pero también justamente para eso se necesita la integración, la mirada hacia adentro que tienen que poner también los jefes de Estado, los colores ideológicos que provengan, pero creo que tienen que dar una mirada continental, una mirada de integración para el desarrollo de los pueblos de América Latina y del Caribe. No hay otra, Néstor y Flavio, se nos acaba la historia. Totalmente, totalmente. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos luego de una breve... Gracias, Flavio.